Voces que transforman la educación. Bienvenidos a Voces que transforman la educación, un espacio dedicado al análisis, la reflexión y el diálogo sobre los principales retos y oportunidades que enfrenta la educación en la actualidad. En este episodio nos acompañarán tres invitadas especiales, las maestras Viridiana García, Ana Enciso Cota y Sahara Amador Uribe, quienes compartirán sus opiniones y experiencias, así como sus conocimientos sobre todos los desafíos educativos que viven las poblaciones en situación de desventaja social, así como las estrategias y propuestas que pueden contribuir y construir una educación más inclusiva, equitativa y de calidad. En Baja California, miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan diariamente obstáculos que dificultan el acceso, la permanencia y el éxito en su trayectoria educativa. Factores como la pobreza, la migración, la discapacidad, la dispersión geográfica o la pertenencia a grupos históricamente vulnerados continúan generando desigualdades educativas. Ante este panorama, el Programa Sectorial de Educación 2022-2027 del Estado de Baja California plantea diversas estrategias para construir una educación más inclusiva, equitativa y de calidad. A lo largo de este episodio analizaremos cuáles son los principales desafíos que enfrentan estas poblaciones y qué oportunidades ofrece la política educativa actual para garantizar el derecho a la educación para todas y todos. ¡Comencemos! Hola maestro o maestra que me escuchas en tu escuela, en tu oficina o camino a casita después de una jornada escolar. Muchas gracias por escucharnos en este podcast Voces que transforman la educación y sobre todo a ti, Ali, gracias por la invitación. Es un gusto acompañarte en este espacio y tener la oportunidad de conversar sobre un tema tan importante para la educación y nuestra sociedad. Pero antes de comenzar, maestro o maestra, te propongo un pequeño reto. Imagínate por un momento que todos los estudiantes que tú conoces van a correr una carrera. ¿Crees que sería justo si algunos comienzan en la línea de salida y otros arranquen varios metros atrás? Seguramente dirías que no. Pues algo parecido ocurre en la educación. Aunque todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a aprender, no todos cuentan con las mismas oportunidades para hacerlo. Algunos enfrentan obstáculos económicos, sociales, culturales o incluso de acceso a servicios básicos. Todo esto hace que el camino escolar sea más complicado. Así que hoy los invito a acompañarme en esta conversación. Vamos a descubrir qué son las poblaciones en desventaja social, cuáles son esos desafíos que enfrentan y por qué garantizar una educación inclusiva y equitativa es una tarea que nos involucra a todos. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes forman parte de esta población en desventaja social? Pues, de acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2022-2027, hablamos de grupo de personas que enfrentan mayores obstáculos para acceder, permanecer y desarrollarse plenamente en la escuela, debido a sus condiciones económicas, sociales, culturales o físicas. Y cuando mencionamos estos grupos, probablemente muchos de ustedes ya los tienen en mente. Estudiantes que viven en situaciones de pobreza, personas con discapacidad, comunidades indígenas, familias migrantes, niños jornaleros, jóvenes que han tenido que abandonar temporalmente sus estudios o estudiantes que crecen en contexto de violencia. Ahora les propongo otra cosa. Pensemos en nuestro estado, Baja California, una región única. Al ser una zona fronteriza, recibimos constantemente personas que vienen de otras partes de México. Incluso hemos tenido a otros países. Esta diversidad cultural es de gran riqueza para nuestras comunidades, pero también representa importantes retos para el sistema educativo. Por ejemplo, imagínense lo difícil que puede ser para un niño, para una niña, cambiar de escuela varias veces al año debido a la movilidad de su familia. Cada cambio significa desde compañeros nuevos, nuevos maestros y muchas veces contenidos diferentes que van
de acuerdo al estado al que van migrando. Esto genera en estos alumnos interrupciones en su aprendizaje y llega a afectar a su trayectoria escolar. A esto le sumamos que en algunos casos el validar estudios realizados en otros estados o países puede convertirse en un proceso muy complicado para las familias. Y aunque hemos avanzado mucho, todavía existen comunidades alejadas donde el acceso a escuelas, tecnologías e incluso a servicios básicos siguen siendo un desafío cotidiano. Pero aquí hay algo muy importante que creo que tenemos que tener presente. Ninguna de estas situaciones tienen que ver con la capacidad, la inteligencia o el talento de estos niños. El problema no está en los estudiantes, sino en las condiciones sociales y estructurales que limitan el ejercicio pleno de su derecho fundamental, que es la educación. Por eso, quisiera que el día de hoy, cuando hablemos de inclusión y equidad, no nos referimos únicamente a ofrecer lo mismo para todo. La verdadera equidad significa reconocer que cada estudiante es un mundo y que cada estudiante enfrenta circunstancias distintas y que algunos necesitan apoyos específicos para tener las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. En otras palabras, se trata de dar a cada persona lo que necesita para alcanzar su máximo potencial. Y precisamente reconocer estas diferencias, comprenderlas y actuar sobre ellas es el primer paso para que nosotros empezamos a construir una educación más justa, más humana y sobre todo verdaderamente inclusiva. Con esta reflexión, doy paso a la siguiente sección, donde sé que mis compañeras seguirán explorando los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación para atender a estas poblaciones. Espero que este mensaje te lo quedes y puedas reflexionarlo a mayor profundidad a lo largo de este podcast. Muchísimas gracias, soy Sahara Amador, un gusto estar aquí. Y bien, ahora que conocemos los grupos que pueden enfrentar mayores barreras para acceder a una educación de calidad, surge una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los obstáculos específicos que limitan sus oportunidades de aprendizaje? Aunque en los últimos años se han logrado avances importantes en materia de cobertura educativa, aún existen diversos factores que continúan afectando la permanencia y el éxito escolar de muchos estudiantes. En la siguiente sección nos ayudará la maestra Ana Enciso y nos va a contestar la pregunta. A ver, maestra. Gracias, maestra Viri. Ahora que conocemos quiénes integran estas poblaciones, es importante analizar los principales desafíos que enfrentan. Uno de los problemas más significativos es la desigualdad en el acceso educativo. Aunque la cobertura escolar ha aumentado en los últimos años, aún existen estudiantes que encuentran dificultades para ingresar o mantenerse en el sistema educativo. Las limitaciones económicas continúan siendo una de las principales causas. Muchas familias deben priorizar la satisfacción de necesidades básicas, lo que puede afectar la continuidad escolar de niñas, niños y jóvenes. Otro desafío es la brecha digital. La pandemia evidenció que no todos los estudiantes cuentan con dispositivos electrónicos, conectividad o espacios adecuados para el aprendizaje. Esta situación impactó especialmente a las comunidades rurales, migrantes y de bajos recursos, generando rezagos que aún representan un reto para las instituciones educativas. También destacan las barreras para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Aunque se han realizado avances importantes, todavía existen necesidades relacionadas con infraestructura accesible, materiales adaptados y capacitación docente especializada. La deserción escolar es otro problema relevante. Factores económicos, familiares, sociales y emocionales pueden provocar que los estudiantes abandonen sus estudios antes de concluirlos. Además,
El programa sectorial reconoce la necesidad de fortalecer el bienestar socioemocional de los estudiantes. Muchos niños y jóvenes enfrentan situaciones de violencia, discriminación o exclusión que afectan su aprendizaje y su desarrollo integral. Finalmente, existe el reto de garantizar que la educación responda a la diversidad cultural y lingüística de la población. Una educación inclusiva requiere reconocer y valorar las distintas identidades, experiencias y contextos presentes en las aulas. Superar estos desafíos implica una coordinación permanente entre autoridades educativas, docentes, familias y comunidades. Dejo el micrófono a mi compañera Ali. Los desafíos que acabamos de escuchar muestran que la desigualdad educativa es una realidad compleja y multifactorial. Sin embargo, también es importante reconocer que existen esfuerzos institucionales orientados a generar cambios significativos. El Programa Sectorial de Educación 2022-2027 plantea diversas acciones para atender esas problemáticas y garantizar que ningún estudiante quede excluido del sistema educativo. Vamos a ver ahora algunas de las oportunidades y estrategias que puedan contribuir y construir una educación más equitativa. Para esto, la maestra Viri nos explicará las estrategias del programa sectorial. Frente a estos desafíos, el Programa Sectorial de Educación 2022-2027 plantea diversas oportunidades para avanzar hacia una educación más equitativa. Una de las principales estrategias consiste en fortalecer la inclusión educativa mediante acciones que permitan atender las necesidades específicas de cada estudiante. Esto implica mejorar los servicios de apoyo, ampliar la cobertura educativa y promover ambientes escolares libres de discriminación. Otra oportunidad importante es el impulso a la innovación tecnológica. El programa busca reducir las brechas digitales mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, el acceso a herramientas digitales y la capacitación tanto de docentes como de estudiantes. Asimismo, se promueve el desarrollo profesional docente, reconociendo que los maestros son actores claves para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Tengo que decirles que la capacitación continua permite que los docentes desarrollen competencias para atender diferentes grupos, implementar estrategias inclusivas y utilizar recursos tecnológicos de manera efectiva. Por eso es importante apostarle a la capacitación continua. El programa también destaca la importancia de fortalecer la participación de las familias y las comunidades en los procesos educativos. Cuando existe la colaboración entre escuela y comunidad, los estudiantes reciben mayores apoyos para continuar su formación. Otro aspecto relevante es la atención al bienestar integral de los estudiantes. Esto incluye acciones relacionadas con la salud física, emocional y social, atendiendo que el aprendizaje no puede separarse del bienestar personal, o sea, tiene que ser integral. Finalmente, amigos, el enfoque de derechos humanos y justicia social presente en el programa representa una oportunidad para construir un sistema educativo que garantice igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de sus condiciones de origen. Estas acciones buscan transformar la educación en un mecanismo efectivo para reducir desigualdades y promover el desarrollo social. Y así llegamos al final de este episodio. Chicas, creo que este episodio, la verdad, fue muy enriquecedor. Ali, muchísimas gracias nuevamente por habernos invitado. Hoy hablamos de un tema que va mucho más allá de la estadística o programas educativos. Detrás de cada cifra hay historias reales. No solamente son números, son niñas, son niños, son jóvenes, son familias que enfrentan desafíos todos los días para acceder a la educación. Antes de despedirnos, hagamos una breve reflexión sobre la importancia de seguir impulsando políticas que permitan construir una educación más justa y accesible para todos.